y vamos a comenzar por esta convocatoria que estamos haciendo desde ATECH y desde todo el arco gremial docente para con la marcha de manera conjunta con la comunidad universitaria argentina y chaqueña en particular para este próximo martes, pasado mañana, a partir de las 17:30 en la capital provincial, desde el campus de la UNE, para marchar a las 18 hacia el mástil central, el mástil de la 9 de julio frente a la Plaza Central de Resistencia. Los reclamos tienen que ver con la necesidad de que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario, tiene que ver con el reclamo que venimos llevando adelante los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco al gobierno provincial para que respete la Constitución y la ley, para que brinde el presupuesto, destine el presupuesto adecuado y suficiente para el sistema educativo, para el pago de los salarios dignos que merecemos los educadores chaqueños, que venimos teniendo la confiscación, si se quiere, de gran parte de nuestros salarios con esta decisión unilateral que ha tomado el gobierno provincial de dejar de pagar la cláusula gatillo allá desde el segundo trimestre del año pasado, del año 2025 a la fecha, pese a que está obligado por la ley del Estatuto del Docente, que en su artículo 47 claramente establece que el Estado, a través del gobierno de turno, del gobierno que esté, debe actualizar los salarios de los trabajadores de la educación para mantener o preservar el valor real de los mismos, a cuyos fines debe definir año a año, lo que no hizo este gobierno, el presupuesto adecuado, digamos, y suficiente precisamente para dar cumplimiento a ello, fundamentalmente subrayando para preservar el valor real de los sueldos docentes. Al día de hoy, por esta decisión unilateral de dejar de pagar la cláusula gatillo desde el segundo trimestre de 2025 a la fecha por parte del gobierno de la provincia, los docentes chaqueños, activos y jubilados, llevamos perdido más de un 35% a la fecha y no hay una sola respuesta a todos los reclamos que venimos llevando adelante y a las presentaciones que hemos hecho como ATECH, como Arco Gremial Docente, al propio gobernador de la provincia, requiriéndole audiencia, requiriéndole que cumplan también con lo que les manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional, que está en el artículo 87 de la Constitución, la ley completa, digamos, que rige nuestra labor, debiendo convocar, y que no cumple, digamos, no lo hicieron nunca desde que asumieron la gestión de gobierno, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que es nuestro ámbito paritario natural de los trabajadores de la educación. Lamentablemente no hablan con nadie, no hay diálogo, incumplen y pisotean la ley, la Constitución, hay fallos judiciales que lo obligaban desde el 18 de marzo, el fallo del Superior Tribunal de Justicia, a que en un plazo razonable y de manera urgente el gobierno presentara la alternativa, que no lo hizo a la fecha, la alternativa para a la cláusula gatillo, que dejó de cumplir, digamos, ¿no?, con el fin de dar cumplimiento a lo que le manda el artículo 47 de la ley 647E, que es la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional y que hasta acá la vienen violando. Decididamente eso es lo que está pasando en los hechos, digamos, ¿no? Y lo que conlleva a esta pérdida estrepitosa de nuestro poder adquisitivo, con el agravante
de que en el transcurso de la semana pasada, el día viernes, más precisamente, el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco dictó el decreto 904, por el que incrementa, disponiendo discrecionalmente de los dineros del pueblo chaqueño, incrementa el pago del monto en negro del concepto aula, que es el famoso chantajista presentismo, al margen de la ley, convirtiendo al Estado, ya lo convirtió desde el momento en que impuso, digamos, ese concepto aula, que no es otro que el chantajista presentismo, bien digo, y que profundiza el carácter de evasor del propio Estado al pagar en negro, porque no hace los aportes que debe hacer como patronal para con la obra social. O sea que es para con la obra social del INSEP, que también vamos a hablar un poco de ella en el día de hoy, porque realmente la situación es más que preocupante desde que asumió la actual gestión de gobierno y que va profundizando la crisis en lo que tiene que ver con los servicios de nuestra obra social. Pero paradójicamente profundizan la política de los montos en negro, evaden al no hacer los aportes correspondientes, digamos, para con la obra social, la desfinancian y contrariamente a ello nos imponen por ley, como lo hicieron desde unos meses a esta parte, a todos los afiliados al INSEP, el doble de aportes para el fondo de alta complejidad. ¿Hacía falta o no hacía falta mayores aportes? Hacía falta desde la óptica del gobierno solamente de parte de los trabajadores. ¿Y el gobierno qué hace con la plata que corresponde que aporte a la obra social como aportes patronales, digamos, ¿no? Por algún incremento en los sueldos? Lo que pasa que, claro, al pagar en negro lo que hace es ahorrarse una buena cantidad de dinero a costa de nuestra salud, al no hacer los aportes, además de excluir a los colegas jubilados del cobro de cualquier suma en negro, además de perjudicar a los propios docentes en actividad para cuando van a jubilarse, en razón de que desde ya, cada vez que se percibe algún monto en negro, se condena a una jubilación pobre, porque al no tener los aportes correspondientes, digamos, no hay aportes mayores para el cálculo del haber jubilatorio. Estas son las consecuencias de los pagos de las sumas en negro que el gobierno de la provincia del Chaco va profundizando. En vez de resolver la cuestión de la cláusula gatillo, de la actualización, le llame como le llame, no le gusta el nombre de cláusula gatillo, poco nos interesa en todo caso. Sí nos importa que cumplan con los efectos que tenía la cláusula gatillo y que no son otros que los que exige la ley del Estatuto del Docente en su artículo 47. Pero hasta aquí, evidentemente, no hay responsabilidad o actuación responsable, mejor dicho, de parte del Estado para cumplir con lo que le manda la ley, ni fallo judicial, ni nada que se parezca. Y cada vez estamos peor. Tenemos un empobrecimiento de la docencia de la provincia. Creo que son contados con los dedos de la mano los colegas que están por encima de la línea de pobreza. La gran mayoría estamos por debajo de ella y con una gran cantidad de colegas que están por debajo de la línea de indigencia y con la sordera total y la indiferencia total de quienes tienen poder de decisión para rectificar esta situación, para dar las respuestas que merecemos. Ni siquiera han tenido la gentileza de responder a todos los pedidos de audiencia que hemos venido haciendo al propio gobernador de la provincia, al propio gobernador, para que haga convocar a la cartera educativa, a esa mesa de política salarial y condiciones de trabajo que le exige
la ley del Estatuto del Docente en su artículo 47, que desde que asumieron la gestión, vuelvo a decir, nunca la han convocado. Evidentemente, cero interés por resolver nada, cero interés por dialogar con los distintos sectores, en conflicto, digamos, en conflicto generado por el propio gobierno, que se queda con la plata de los trabajadores y que nos va asfixiando económicamente todos los días un poco más con los tarifazos de luz, de agua, de todo esto que estamos soportando a diario, y que la verdad que la situación está llegando a un extremo de insostenible a esta altura de las circunstancias. Y con la gran preocupación, vuelvo a decir, por la falta de sensibilidad del propio gobierno, que o no tiene el termómetro social o no tiene noción de lo que está pasando la ciudadanía toda. En realidad hay autoconvocatorias que se están llevando adelante aquí en Sáenz Peña, en Villa Ángela, en distintos lugares de la provincia, para requerir y exigir el no incremento de las tarifas de la energía eléctrica. ¿Con qué creerán que vamos a pagar? Nos están confiscando gran parte de los salarios a los trabajadores, por ejemplo, estatales, a los docentes en particular, y resulta ser que nos siguen imponiendo tarifazos y incrementos siderales, particularmente en lo que hace el servicio de energía eléctrica. También con el servicio de agua, servicio entre comillas. Todo el fin de semana peludeando para ver si podemos cargar un tanque de agua. Aquí mismo, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Aparte de las otras inconveniencias, digamos, con el servicio de agua. Pero resulta ser que las facturas vienen como si tuviésemos un servicio, y se van incrementando, un servicio inobjetable. Y todos sabemos cuáles son las dificultades que a diario tenemos con el servicio de agua en particular. La verdad que, por eso digo, pareciera ser que las autoridades con poder de decisión no tienen noción de lo que está pasando la sociedad en su conjunto en los distintos frentes, en las distintas situaciones, digamos, que tienen que ver con el vivir diario. Y en la medida en que sigan gobernando a espaldas de la gente, definitivamente cada vez van a estar más alejados. Y es un gran problema para la sociedad que confió en ustedes, para la sociedad que les dio su voto de confianza para que lleven adelante los destinos de nuestra provincia en particular, haciendo referencia expresa a nuestra provincia. Ni qué hablar del orden nacional, ¿no? Con esto que estamos viviendo, que es un verdadero escándalo, y que vemos la total falta de reacción política responsable de parte de quien preside nuestra nación. Por el contrario, lejos de tomar cartas en el asunto, respetando a la sociedad, digamos, lo que hacen es confirmar la decisión política que tienen de gobernar como gobiernan, a espaldas de la gente, a espaldas de los intereses de todos, con cuestiones que son absolutamente más que evidentes, y todavía se confirma a funcionarios altamente sospechados, denunciados en la propia justicia, como el jefe de gabinete, digamos, que uno prende la televisión y la única noticia que hay, y mientras tanto sigue la política del empobrecimiento brutal para toda la sociedad, con políticas de ajustes extraordinarios para todos los sectores. Siguen burlándose de la justicia, siguen incumpliendo las leyes. Esta cuarta marcha federal universitaria
de la que vamos a participar como ATES y como todo el arco gremial docente este próximo martes en defensa de las universidades públicas, de la educación y la escuela pública, de nuestros salarios, tiene que ver centralmente en lo que hace al ámbito universitario con la exigencia al gobierno nacional para que cumpla con la ley de financiamiento universitario, que ya pasó la judicialización, que está la orden, digamos, definitiva para que cumpla, está ratificada la ley, y siguen sin cumplir. Y aquel cuento de que no hay plata, ¿se acuerdan que el vocero del gobierno repetía este latiguillo del propio presidente de la nación de que no hay plata, de que nadie puede gastar más de lo que recibe, de nadie, bueno, de todo ese discurso que implementaron desde que asumieron la gestión, ellos mismos están demostrando que esa teoría era para la ciudadanía, no para ellos, no para la casta política recalcitrante que está vivita y coleando desde la cabeza misma para abajo en el poder central. Todos los días intentan arrebatarnos derechos, avanzar por encima de conquistas que han costado años. Todos los días empobrecen un poco más al pueblo y definitivamente se beneficia la casta, que es la única que ha prosperado, la única que desde que asumieron la gestión de gobierno, económicamente, bueno, ahora no pueden explicar el origen de los... miren, estamos, para los que vivimos la época de los 90, sabemos, y lo dijimos muchas veces, cuál es la política que lleva adelante el neoliberalismo salvaje, ¿no? Esto de beneficiarse y gobernar para los ricos, poniendo el pie sobre la cabeza del pueblo trabajador, destruyendo los cimientos de nuestra sociedad. Por eso es tan importante la historia, ¿no? Digo, porque hay muchos chicos jóvenes que se habían visto deslumbrados con las propuestas de gobierno del actual presidente de la Nación y que no conocían la historia y no tenían, digamos, por qué conocerla, porque muy jovencitos sin dudas, pero es tan importante y por eso hacemos hincapié en la necesidad de que definitivamente podamos conocerla todos, y quienes somos docentes, hacemos docencia todos los días precisamente para que no se pierda la historia, porque los pueblos que no la conocen están condenados a repetirlas. Y lamentablemente hoy estamos repitiendo, pero con creces, la política de la década de los 90, donde cuando hablamos de destrucción de los cimientos de nuestra sociedad, justamente en la era del menemismo se inició la destrucción de lo que fue nuestra gloriosa escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria, con la famosa Ley Federal de Educación, la Ley 24.195, que vino a golpear fuertemente el corazón de la educación pública, estatal, gratuita y obligatoria. ¿Con qué? Con el vaciamiento de contenidos, con el vaciamiento de materias de formación general, y una de ellas reducida a su máxima expresión, digamos, de lo que respecta a carga horaria, a su mínima, expresión en lo que respecta a carga horaria, fue el tema de la historia. ¿Por qué? Y porque hay un hilo conductor justamente de la política neoliberal para que se evada la mayor
cantidad posible de historia para las futuras generaciones. Entonces vuelven los mismos a gobernar un país con la quita de derechos, con la liquidación de conquistas para el pueblo trabajador, y gobernando para los amigos del poder, para los grupos concentrados de poder. Pasó en el menemismo, está pasando ahora. Miren, para los que no saben y les contamos a los más jóvenes, a los más chicos, había un personaje que era funcionaria, en este caso, del presidente Carlos Menem, entonces, que era María Julia Alzogaray. Un caso muy similar al del actual jefe de gabinete del presidente Milei, con los famosos sobresueldos que se sospechan hoy que tiene que ver con el origen de los fondos de este pobre jefe de gabinete que decía hasta no hace mucho que su sueldo era de 1.700.000 pesos, pero que resulta ser que pagó de contado $245.000 para refaccionar una casa que se compró, de las tantas que se compró, y que no puede demostrar el origen de los fondos. Y que los otros días lo escuchábamos por ahí en algún reportaje decir, no voy a hablar porque no quiero entorpecer la justicia, el trabajo de la justicia. Justamente lo que debe hacer es hablar y presentarse con toda la documentación, sin dudas, por respeto al pueblo, primero, antes que a nadie, y demostrar, digamos, cuál es el origen de los fondos. Si ganás y era lo que el pez por la boca muere, ¿no? Justamente ese era el vocero, y actual vocero, porque de ahí no lo movió nadie, que decía no se puede gastar más de lo que se percibe, que lo sabemos bien los asalariados, ¿no? Y sobre todo los docentes de esta provincia, a los que este gobierno nos ha saqueado aquí en la provincia del Chaco nuestros salarios. Y que sigue sordo, ciego y mudo a todos los reclamos, yendo de contramano a los intereses del propio pueblo. Esa es la situación que tenemos a hoy y que sin dudas que indigna, que vemos a diario que esta política tal y cual la describíamos oportunamente y antes de que fuera electo este modelo de país, se está cumpliendo y con creces, lamentablemente, porque los que pagamos los platos rotos, que no los rompimos nosotros justamente, somos los ciudadanos rasos, los trabajadores, los asalariados, los afiliados al INSEP, con la situación que estamos viviendo, con nuestra obra social del INSEP, que han venido a podar de todos los planes que teníamos. Miren, siempre peleamos y nadie puede desconocer, y la audiencia de ATES Informa sabe, y muy bien, hace tantos años que tenemos nuestro ATES Informa domingo a domingo, y en tantísimos programas hemos tratado el tema del INSEP en distintos gobiernos, o frente a distintos gobiernos, digamos, que se fueron sucediendo en la provincia, por un plan, por el otro, por la mejora de la totalidad de los servicios, por la pelea eterna, por el famoso plus médico que se cobra y que nadie lo resolvió, pero nunca llegamos, desde que se creó el actual INSEP, nunca llegamos a una situación extrema como esta de vaciamiento de nuestra obra social, de tantas luchas, de tantos afiliados al INSEP para conseguir su medicación, la medicación oncológica, la medicación de diabetes. Nos tiraron abajo, lo hicieron desaparecer al plan cardio para supuestamente restablecerlos. Volvieron en algunos meses con la mitad de lo que era el plan cardio. Nunca para mejorar, siempre para retroceder en lo que hace a los derechos del conjunto. Y eso que nos aumentaron
el doble de aportes para el Fondo de Alta Complejidad. Que lo dijimos en otras oportunidades, ¿eh? También es importante que la gente sepa y que los afiliados del INSEP sepamos qué significa en plata ese doble de aportes de alta complejidad que nos impusieron por ley a todos los afiliados sin preguntarnos si podemos o no podemos pagar. Por mes significan 2.500 millones de pesos, significaban al mes de diciembre, enero de este año, 2.500 millones de pesos mensuales, 32.500 millones al año, incluido el aguinaldo, digamos. Eso es lo que recauda solamente por ese incremento que nos impusieron por ley, y seguimos con los servicios restringidos, con miles de problemas, con... La verdad que parece que estamos en un barco a la deriva. Nadie se hace cargo. Tenían una interpelación hasta hace una semana, 2 semanas, prevista al presidente del INSEP en la Cámara de Diputados. Directamente no asistió, digo. Bueno, la verdad, los afiliados merecemos respuestas inmediatas. Aportamos religiosamente mes a mes y tenemos que andar peregrinando para conseguir la medicación, para conseguir... Miren, nosotros acompañamos desde el gremio silenciosamente a muchos y muchas colegas con problemas oncológicos particularmente y con distintas patologías que se cansan de peregrinar ante el INSEP, ante la farmacia del INSEP para lograr su medicación. Y la verdad, hay una deshumanización extraordinaria de quienes conducen nuestra provincia y el INSEP en particular. Recuerdan ustedes que el año pasado hubo elecciones en el INSEP donde la lista del oficialismo, y así lo reconocían, hasta el jefe de policía que había autorizado aparentemente el uso de camionetas de la policía para llevar a votar a afiliados al INSEP y con la orden, entre comillas, para la lista del oficialismo, que están todos ahí como parte del directorio, elegidos por los afiliados, ¿no? Con esa elección del mes de octubre del año pasado. No hay un solo vocal, un solo representante de los afiliados que salga a atender ningún reclamo. Nosotros, como ATESI, como Arco Gremial Docente, fuimos el 3 de febrero, comenzamos temprano este año, llevando un pedido de audiencia, aparte en el marco de una movilización, al presidente del INSEP y a todo el directorio. Después reiteramos en 2 oportunidades más, en tiempos siguientes, digamos. Hasta el día de hoy ni siquiera salieron a recibir el pedido de audiencia. Mandaron a la policía a que reciba. Este es el grado de sensibilidad social que tienen quienes gobiernan y quienes conducen, en este caso, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, el INSEP. En vez de estar los representantes de los afiliados, el propio presidente del INSEP tomando contacto con los afiliados, con los dirigentes gremiales, con los trabajadores, con los dueños del INSEP. Porque hay que decir que los dueños del INSEP somos quienes los sostenemos financieramente con nuestros aportes y conducen y gobiernan a espaldas de los derechos de todos los afiliados. Realmente es una situación más que crítica por la que estamos atravesando. Se impone la necesidad de que el gobernador de la provincia abra las puertas al diálogo, ordene a las distintas áreas a que definitivamente se convoque a los distintos sectores. En el caso del sector docente, se convoque a lo que nunca convocaron desde que asumieron y que les manda la ley,
que tiene rango constitucional, como es el Estatuto del Docente en su artículo 47, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que la vienen incumpliendo sistemáticamente, la vienen incumpliendo con la falta de actualización de los salarios que les manda ese mismo artículo para con los sueldos docentes, justamente con el objetivo de preservar el valor real del salario. Y a hoy estamos con la pérdida de algo más de un 35% de nuestro poder adquisitivo. ¿Por qué? Por el incumplimiento de la ley, de ese artículo, de parte del actual gobierno de la provincia. Porque para con el segundo trimestre del año 2025, del año pasado, dejó de pagar, por decisión unilateral del propio gobierno, dejó de pagar la cláusula gatillo. Pese a que hay fallos judiciales que lo intiman a que en plazo urgente y razonable, que desde todo el arco gremial docente habíamos presentado, ni bien conocimos el fallo del 18 de marzo de la máxima autoridad judicial de la provincia, como es el Superior Tribunal, habíamos requerido formalmente al gobernador Esdero que ese plazo urgente y razonable no superara los 30 días, emulando, decíamos, el mismo plazo que se había tomado el Superior Tribunal para resolver el tema de la apelación que había hecho del fallo de Cámara el Poder Ejecutivo. Bueno, miren el tiempo que pasó. Ahora hay un fallo de Cámara de nuevo donde le intima a que en 30 días hábiles el gobierno presente un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para ver la alternativa a la cláusula gatillo. ¿Saben el tiempo que puede pasar? No hay voluntad política de resolver nada. Están totalmente ayornados con el modelo que plantea y lleva adelante el gobierno nacional de ajuste brutal para el pueblo, no para la casta política. Ya sabemos lo que está pasando y asistimos todos los días a esto que es indignante para toda la sociedad argentina y chaqueña en particular, ¿no? Vamos a establecer aquí la primera pausa musical y volvemos con mucho más de lo que ha pasado esta semana que terminamos recién, de las presentaciones que hemos hecho desde ATECH al Ministerio de Educación respecto de comedores escolares, respecto de la bonificación por antigüedad, que nos encontramos con algunas sorpresas en las liquidaciones de los recibos de sueldos y, de mucho más. Muy bien, y anticipábamos en el transcurso de la semana que culminamos recién, desde ATECH hemos hecho público el reclamo respecto de la bonificación por antigüedad que figura en los recibos de sueldos de cada uno de nosotros, de los docentes, y nos preguntamos si el gobierno congeló la bonificación por antigüedad a la docencia, como si poco fuera la confiscación que vienen haciendo con los magros salarios, pisoteando la ley y la Constitución, decíamos. La ATECH hace público el reclamo generalizado de los docentes chaqueños que se están anoticiando desde de la silenciosa quita de la contabilización de la bonificación por antigüedad al no actualizar este mes precisamente y de acuerdo con los recibos de sueldos de cada docente del mes de marzo 2026 y del mes de abril de 2026, la antigüedad actual correspondiente de cada trabajador de la educación. La acción perjudicial concreta con esta liquidación de haberes docentes recae en todos, en aquellos colegas a quienes debieron actualizarle su antigüedad con los sueldos recientemente percibidos, porque precisamente han cambiado de porcentaje de acuerdo con la Ley 647E, Estatuto del Docente, al cumplir un periodo más de antigüedad de acuerdo con la escala establecida en dicha ley, como a todos, toda vez que cuando se jubile cada docente que está en actividad a la fecha va a percibir menos salario por esa situación. Es un error de liquidaciones del Ministerio de Educación de la provincia a cargo de la profesora Naidenov, que cuesta creer, por cierto, porque desde que asumieron la gestión, a su decir, se la pasan ordenando el sistema.
¿O es producto de los compromisos asumidos y firmados por el gobierno de la provincia con la ley bases, con los pactos fiscales, como en la época de los 90? ¿Quién puede olvidar el congelamiento de la antigüedad en la época del rosismo en la provincia, con la ley 4256 del año 2000, la que fue producto de la firma del ajuste atroz que llevó adelante el neoliberalismo de aquellos tiempos, con la complacencia y la firma de quienes decían defender los derechos de la gente en la provincia? Década que los docentes percibimos un sueldo básico de 222 pesos por 10 años, además de soportar las quitas salariales de las nefastas emergencias como la previsional, que sumada al congelamiento de la antigüedad a cada docente entonces le significó la pérdida de 10 sueldos, del importe de 10 sueldos. La ATECH exige al Ministerio de Educación de la provincia la correcta liquidación de los saberes docentes, particularmente a la fecha, la correspondiente a la bonificación por antigüedad. Por último, le recuerda al gobierno que la ley y la Constitución le obligan a actualizar los salarios docentes, cuestión con la que vienen incumpliendo desde hace más de un año, con fallo judicial inclusive, pese al plazo urgente y razonable que le determinara la justicia. Este es el comunicado que hiciéramos público desde la ATECH la semana pasada respecto de esta liquidación con la que nos encontramos, del cómputo, digamos, de la bonificación por antigüedad en los recibos, donde decía tantos años y 3 meses y tantos días. Este último recibo decía tantos años, un mes menos de lo que figuraba en el mes anterior, el mismo mes, lo que significa un mes menos, y los días. Eso era lo que se reflejaba, eso es lo que se refleja en los recibos de sueldos de los docentes, y por eso el planteo de ATECH respecto de este tema. Por otra parte, sobre el tema comedores escolares, también ha habido mucha preocupación, y la hay al día de hoy, respecto de la responsabilidad con la que se carga a los directores de los establecimientos educativos. Nosotros hemos hecho una presentación desde la comisión directiva de ATECH a la titular de la cartera educativa, a la ministra Naidenov, requiriendo urgente exhibición de responsabilidad que no corresponde a los directivos de los establecimientos educativos. Les leo textual la presentación hecha a la ministra de Educación. La ATECH se dirige a usted a fin de requerir que con carácter de urgente se especifique la determinación de responsabilidades civiles y o penales de los establecimientos, de los directores de establecimientos educativos a quienes se les ha asignado la tarjeta de crédito nominativa destinada a comedores escolares extendida por el nuevo Banco del Chaco, donde en ningún momento se deslindan las mismas respecto a la relación de la tarjeta citada, que coexistiría con la plataforma bancaria del salario personal del directora, lo que provocaría un estado totalmente endeble, vulnerable de la gente y las responsabilidades propias del manejo de una tarjeta que no sería corporativa, sino que sería personal. La Ley de Educación Provincial 1887E, en su artículo 166, es clara, indicando al director de la unidad educativa como responsable de la conducción de la misma ante el Estado provincial. En ningún momento se hace referencia a la responsabilización del docente directivo ante situaciones patrimoniales por fuera de la relación con el Ministerio de Educación. Esto estaría totalmente vulnerado con la apreciación antes indicada. El director del establecimiento en ningún momento debe contraer obligaciones, de acuerdo con la legislación vigente en la escuela pública estatal, con su patrimonio por manejos de un instrumento de pago, como es una tarjeta de crédito nominativa, como el caso que nos ocupa.
Es muy claro también el artículo 5 de la Ley de Educación respecto a la responsabilidad del Estado para garantizar, organizar, administrar y financiar la política educativa provincial. Esto a su vez reafirmado en otros artículos como en los artículos 12 y 13. Por otra parte, la resolución 1000 del año 92, vigente a la fecha, no determina, dentro de las responsabilidades que establece al directivo, responsabilidad alguna de obligaciones que estarían implícitas al otorgársele una tarjeta de crédito a nombre suyo para hacer frente a obligaciones del Estado provincial a través del gobierno de turno. Por lo expuesto hasta aquí, considerando totalmente ilegal la responsabilización a los directivos de los establecimientos educativos para la utilización de un instrumento legal de pago como el denunciado en la presente, requerimos formalmente la urgente exhibición de tamaña responsabilidad a los mismos. Tenemos que decir que este planteo lo hemos hecho así formalmente desde ATECH a la propia titular de la cartera educativa, y tenemos que decir también que en el día de ayer salieron desde el gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia del Chaco, a señalar que el servicio de comedores, que no será interrumpido para los alumnos, y llevando además en la aclaratoria tranquilidad a la comunidad directiva docente. Especifican que se oficializó la resolución 1331 de este año 2026, instrumento legal que establece un nuevo marco regulatorio para el servicio alimentario escolar, garantizando un sistema de transparencia de fondo ágil, simplificado y transparente. Aclaración válida, dice, por versiones sobre supuestas afectaciones al patrimonio personal de directivos y docentes responsables de las tarjetas tuyas recargables del nuevo Banco del Chaco. El sistema está diseñado con protocolos administrativos que desmienten tales riesgos. Pero esto lo dicen en un comunicado, no lo dicen en la resolución que dictaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Un detalle no menor, digamos. O sea que aclararon sin aclarar específicamente esa cuestión de fondo, que es la que les preocupa y nos preocupa a todos, obviamente, por la responsabilidad que tienen los directivos de los establecimientos educativos con una situación de estas características. Desmienten en el aire, en la resolución 1331 que citan ahí del Ministerio de Desarrollo Humano, no dicen lo que dicen en el comunicado. O sea que la preocupación de nuestros colegas directores de establecimientos que tienen la famosa tarjeta, digamos, para el servicio de comedor escolar, no está especificada, digamos, en la propia resolución. Lo dicen como al pasar en un comunicado, pero no es lo que dice la resolución claramente. Vamos a ratificar la convocatoria a la marcha que vamos a llevar adelante este próximo martes, de manera conjunta con la comunidad universitaria que va a marchar. Es la cuarta marcha federal en todo el país, y que desde ya descartamos que sin dudas va a ser multitudinaria, porque en verdad ya las anteriores han sido de esta manera, y los reclamos crecen en todos los órdenes, y sin dudas que el día martes va a ser un día muy importante para los derechos de todos, ¿no? Con la presencia de todos en la calle. El día 8 de la semana pasada hemos hecho pública la convocatoria
para este martes desde ATECH y desde todo el arco gremial docente, convocando a la marcha junto a la comunidad universitaria por la educación pública y los salarios dignos. Las entidades sindicales del arco gremial docente convocan a la docencia chaqueña a participar activamente en la calle de la gran marcha del próximo martes, junto a toda la comunidad universitaria argentina y chaqueña, por la defensa de la educación, la escuela pública estatal y las universidades públicas, por el presupuesto y financiamiento suficiente y adecuado para ellas, por el cumplimiento de la ley, por los salarios dignos para los trabajadores de la educación. A esta altura de las circunstancias y con la situación a la que estamos asistiendo como sociedad argentina y chaqueña en particular, recayendo sobre los asalariados, todos, y particularmente sobre los trabajadores de la educación en esta provincia, un ajuste brutal con la decisión unilateral del gobierno de combatir la cláusula gatillo, derivando ello en la falta de actualización salarial y en la pérdida a la fecha de más de un 35% del poder adquisitivo, sin que los gobernantes se inmuten, pisoteando la ley, la Constitución, la misma que están haciendo prometer cumplir al alumnado en las escuelas chaqueñas, fallos judiciales y no por falta de dinero o problemas financieros, sino por una decisión política del gobierno de la provincia totalmente alineado con la política nefasta llevada adelante por el Poder Central, que ha demostrado sobradamente para quienes gobiernan y a espaldas del pueblo. La marcha del martes debe encontrarnos unidos, firmes y solidarios a los docentes, activos y jubilados, junto a los trabajadores de los demás sectores, por todas las reivindicaciones que vienen siendo desoídas sistemáticamente con una política que nos va sumiendo a diario en la pobreza y la indigencia a los trabajadores, atacando y destruyendo los cimientos de nuestra sociedad y la patria misma. Nadie puede dejar de percibir el alto grado de gravedad institucional que estamos atravesando en la nación y en la provincia, y con una total falta de reacción positiva de parte de quienes tienen poder de decisión para rectificar este rumbo político, económico y social que está asfixiando socioeconómicamente hablando al pueblo trabajador, con salarios reducidos a diario, con tarifazos extraordinarios de los servicios de luz, de agua, la suba permanente y sistemática del combustible, y los gobiernos nacional y provincial siguen mirando para el costado y gobernando a espaldas de todos. Porque merecemos respuestas urgentes. El martes próximo es la cita. Debemos estar todos. Cuando el pueblo se pone de pie, hace tronar el escarmiento. La concentración en Resistencia es a las 17:30 en la entrada del campus de la UNE, en Avenida Las Heras, al 727, para iniciar la marcha a las 18 hacia el mástil de la 9 de julio y Plaza 25 de Mayo. En otro orden de cosas, quiero contarles porque es una charla permanente que tenemos con los colegas que están abarcados por las leyes de estabilidad laboral que fueron propiciadas de muchos años a esta parte por la ATECH, con proyectos propios en la legislatura que fueron sancionadas por unanimidad en septiembre del 2023. Se está trabajando en las mesas técnicas a instancias de ATECH, que ha venido requiriendo que se retomara el tema de las mismas, digamos, para resolver las controversias existentes a la fecha todavía y para que definitivamente pueda cristalizarse el acceso a la titularidad de los colegas que están abarcados por las mismas. La semana pasada, el día jueves, fue la última reunión que se mantuvo de la mesa técnica. Recordemos que esta instancia, la mesa técnica para la resolución de las controversias que tienen que ver con las leyes 3895 y 3896, que son las de estabilidad laboral a las que estoy haciendo referencia, deben ser resueltas en este ámbito, en el de las mesas técnicas, donde participamos desde las entidades gremiales
con el Ministerio de Educación precisamente para resolverlas, y esas resoluciones que se toman en ese ámbito se tienen carácter vinculante para que definitivamente se resuelvan en esa dirección y las juntas de clasificación apliquen tales resoluciones. Todavía quedan varias y nosotros estamos requiriendo que la celeridad correspondiente para que definitivamente todos los colegas que aún que están abarcados por ambas leyes, particularmente por la 3895, digamos, que es donde resta una buena cantidad todavía de colegas que puedan cristalizar su acceso a la titularidad en el marco de estas leyes, definitivamente puedan cristalizar su objetivo en un corto y mediano plazo. Así que el mensaje a los colegas con los que estamos contactados permanentemente y semana a semana, y con esta situación en particular que tiene que ver con su propia estabilidad laboral, esta es la información, ¿no? Estamos trabajando en esto y bueno, muy encima de la cuestión, porque somos los primeros interesados en que estas leyes, que las hemos propiciado nosotros con proyectos de autoría nuestra en la Cámara de Diputados de muchos años a esta parte, y que felizmente después de muchos años, al fin y al cabo, en el año 2023, allá por el mes de septiembre de entonces, se sancionaran como leyes, queremos que en el menor tiempo posible terminen de aplicarse las mismas. Para nosotros es una enorme gratificación que los colegas que se vieron vedados de la posibilidad de acceder por concursos, de ingresar a la docencia, porque las transformaciones educativas que ha ido planteando el Estado, sin considerar la situación laboral de los docentes, digamos, y que ha llevado a la no realización de concursos durante tantos años, bueno, definitivamente el Estado tiene el deber, y con esa base es que hemos planteado las iniciativas que terminaron convirtiéndose en las leyes de estabilidad y garantías laborales desde ATECH. Y somos los primeros interesados, y por eso trabajamos a diario para que definitivamente hasta el último colega que está abarcado por ambas leyes pueda cristalizar en el menor tiempo posible su acceso a la titularidad y a la garantización de su estabilidad laboral en el sistema educativo.